Kevin Castaño, el nuevo jugador de River Plate. ¿Cómo juega? ¿Qué perfil de jugador es? En este video lo analizamos. Bueno, Kevin Castaño es un jugador que nosotros conocemos hace más de 5 o 6 años. Creo que desde antes de pandemia lo conocemos en esos primeros pasos que dio en el profesionalismo en Águilas Doradas, que es el único equipo en el que ha jugado en Colombia, hasta convertirse en lo que es hoy en día, que es un jugador de selección Colombia, habitual en las convocatorias de Néstor Lorenzo. Vamos a analizar primero el perfil, las características, cómo ha mutado y en qué posiciones ha jugado, hasta hablar un poco de lo que le puede ofrecer a este River de Marcelo Gallardo, que a priori, y me da la sensación que es un fichajazo y que es un gana-gana para ambos, tanto para Kevin Castaño estar en una liga de reputación, más allá en lo que hoy conocemos de lo que es la Liga Argentina, pero es una liga con visibilidad, y segundo, que por las falencias y los defectos que tiene el equipo de Marcelo Gallardo, le viene bien un perfil como el colombiano. Kevin Castaño es un jugador que desde un inicio se mostró y se presentó como un mediocentro, como un jugador de primera línea de mediocampistas. Puede jugar como un mediocentro, vuelvo y digo, compartiendo la base de la jugada con otro compañero, o jugando como un pivote, un cabeza de área. Tiene una gran capacidad organizativa, es un jugador que le suele dar bastante sentido a las posesiones de balón, que sabe indicar los caminos por donde tiene que ir las posesiones, valga la redundancia, y que le agrega juego por dentro al equipo, que tiene esa capacidad de por ahí introducir, dar un pase vertical por dentro para activar a algún compañero. Tiene gran capacidad distributiva en ese sentido, porque no solo es esa capacidad que tiene para jugar por dentro, para jugar desde el pase corto, sino también porque ha mostrado capacidad para activar jugadores a la banda en cambios o en lanzamientos de costado, y suele activarlos en ventaja si tiene la precisión y si tiene, digamos, que ese patrón o esa estructura, esos comportamientos bien aceitados. Es un jugador que le puede activar bastante bien a los jugadores en banda en ventaja. Y tercero, es un jugador que tiene mucha movilidad. Es un jugador que nosotros ya hemos mencionado, que por ahí se siente mucho más cómodo en estructuras o con entrenadores que le den la libertad de ir hacia los costados, de hacer movimientos de péndulo, de ir hacia el lateral derecho, de ir hacia el lateral izquierdo, y que por esa movilidad también le ofrece muchas líneas de pase a los centrales. Un jugador que necesita estar constantemente en salida, en constante contacto, perdón, con el balón, y que necesita constantemente estar jugando con el balón, porque es un jugador que se siente cómodo desde el pase, que siente la confianza desde el pase, y del cual se necesita un equipo que se priorice a nivel técnico y desde el balón. Por eso es Kevin Castaño es un jugador que se siente más cómodo en estructuras que se organizan, o mejor, en modelos de juego que se organizan alrededor del balón. No es un mediocampista que se sienta cómodo jugando en una posición fija, siendo un jugador posicionalista, ocupando una zona, un campo del juego y esperando que le llegue el balón. No, no es ese tipo de jugador. Él necesita la libertad de poder moverse para entrar en confianza y empezar a elevar su figura en una fase del juego que, ya lo hablaremos después, necesita el equipo de Marcelo Gallardo. Ha jugado en Águilas, digamos que su gran versión se dio en un Águilas de Lucas González, que le daba la libertad, esa libertad de poder, y le dio la confianza sobre todo a Kevin Castaño de poder moverse sobre toda esa parte del mediocampo, para entrar en constante contacto del balón, sobre todo que era un equipo que se quería hacer fuerte desde la posesión del balón, y se quería hacer fuerte desde la posición y desde la posición del balón. Eso por un lado. Pasó al Cruz Azul de Anselmi, que era otro equipo muy parecido al de Lucas González en ciertos, bueno, que digamos que tienen ciertos matices y similitudes que comparten ambos entrenadores, y por eso digamos que la transición a Cruz Azul no le fue tan complicado. En Cruz Azul volvió a jugar en la base de la jugada, volvió a ser un jugador muy partícipe en la salida de balón, con gran protagonismo,
y que en ese sentido se sentía muy cómodo y por eso dio su salto tan rápido al fútbol europeo, al Krasnodar. En Krasnodar le costó un poco más. ¿Por qué? Porque ahí ya empezó a ocupar otras posiciones y sobre todo también en la selección Colombia empezó a ocupar otras posiciones. En la selección Colombia, Kevin Castaño en el 2023 jugó, o las posiciones en las que lo utilizaba más Néstor Lorenzo fue como mediocampista central, como ese primer mediocampista. Y ahí Kevin Castaño se sintió muy cómodo hasta el punto de que obviamente llegó a haber el debate de si era Kevin Castaño o Jefferson Lerma y si ambos podían compartir esa zona por lo mismo, porque si llegaban a compartir esa misma, si podían llegar a jugar juntos, habría que ver una compensación o habría que ver cómo ambos se podían distribuir esa zona del mediocampo y quién iba a ser ese cabeza de área por lo mismo. Porque Kevin Castaño, como decimos, es un jugador que necesita la posición del balón, que necesita estar en constante contacto del balón y que no es un jugador, un mediocampista que parta o que se sienta cómodo partiendo desde una segunda o desde una tercera altura. Pero pasa otro tema en cuanto a su perfil y es que de pronto Kevin Castaño es un jugador que le cuesta abarcar mucho terreno sin balón. Y creo que ahí está el pero de Kevin Castaño, que de pronto a nivel defensivo y sin balón puede sufrir bastante si no tiene, digamos que un contexto, un ecosistema que lo pueda arropar para que él, digamos que no tenga que hacer sobre todo esos trayectos largos hacia los costados para cubrir las bandas. Lo puede hacer, lo puede llegar a hacer, pero no sé hasta qué punto puede llegar a ser contraproducente para él y no sé hasta qué punto puede llegar a ser, digamos que para un equipo y para una estructura dar ciertas ventajas con Kevin Castaño solo en esa parte, pero lo puede llegar a hacer, pero necesita de un acompañamiento, sobre todo en las pérdidas de balón, sobre todo en las transiciones defensivas de su equipo. Creo que ahí necesita mucho más compañía y necesita, vuelvo y digo, una estructura que pueda llegar a arroparlo bien y cubrir un poco esas deficiencias que él tiene sin balón. Eso primero. Con el paso de estos años, Kevin Castaño ha jugado en otras posiciones. Kevin Castaño ha sido, vuelvo y digo, interior, ha sido de pronto un mediocampista de segunda línea. Desde el 2024, en la selección de Néstor Lorenzo, Kevin Castaño ha jugado un poco más a una segunda altura, incluso cuando ha estado Mateus Uribe e incluso cuando no ha estado Jefferson Lerma. A veces es Mateus Uribe el que más o menos ocupa un poco esa cabeza de área, aunque suele ser más rotativo, pero han habido partidos en que es Mateus Uribe el que parte como cabeza de área y Kevin Castaño parte a una segunda altura. En esos partidos, Kevin Castaño no ha sido el Kevin Castaño que nosotros hemos conocido. Y eso, digamos que es importante en clave de cómo lo vaya a utilizar Marcelo Gallardo, aunque yo creo que por los jugadores que tiene Marcelo Gallardo, creo que va a ser obvio que Kevin Castaño va a jugar como único mediocampista en esa primera línea de mediocampistas como único jugador. Ya hablaremos de eso. Entonces, ahí en ese 2024, Kevin Castaño por ahí dejó un poco de dudas en la selección Colombia, pero eran dudas que digamos que derivaban de una posición en la cual él no se sentía tan cómodo. Vuelvo y digo, Kevin Castaño es un mediocentro y no es un jugador, no es un interior, no es un mediocentro, un mediocampista de segunda altura o tercera altura, sino que es un jugador que necesita recibir el balón con el campo del frente y no recibir el balón perfilado o de espaldas o entre líneas, porque no lo hace, porque no se siente tan cómodo. Ojo, que eso no quiere decir que él no tenga una cintura que le pueda permitir girar para colocarse la cancha de frente, porque creo que tiene esa manera, digamos que tiene un poco el cuerpecito para poder hacerlo y para poder girar y ponerse la cancha de frente. ¿Cómo lo va a utilizar Marcelo Gallardo? Yo creo que Marcelo Gallardo lo va a utilizar como único mediocentro. Creo que los defectos del equipo de Marcelo vienen en esa primera zona y creo que Kevin Castaño, por sus virtudes, por sus características,
por estas capacidades que yo he mencionado, organizativas y distribución del balón y sobre todo de movilidad, le va a dar muchas soluciones al equipo de Marcelo Gallardo, porque el River de Marcelo Gallardo carece mucho de posesiones, carece mucho de ataque organizado en cuanto a las posesiones, carece mucho de juego por dentro, carece mucho de poder darle velocidad y ritmo a las posesiones de balón. Es un equipo que suele mantener un solo ritmo y no tiene esa capacidad para poder acelerar las jugadas y darle otra velocidad en ciertas zonas del campo, sino que es un equipo que tiene un ritmo constante en sus posesiones y eso lo hace un equipo muy, pero muy predecible al equipo de Gallardo. Entonces creo que obviamente está muy claro, o creería yo que a priori está muy claro en dónde lo va a utilizar y está muy claro también lo que le puede llegar a ofrecer Kevin Castaño al equipo de Marcelo Gallardo, sobre todo en cuanto a organización de juego, en cuanto a distribución, en cuanto a ritmo de posesiones de balón, pero obviamente el equipo, sobre todo por ser un equipo que está obligado a ser y tiene la responsabilidad de ser constantemente protagonista, obviamente Marcelo Gallardo también tendrá, digamos, que ajustar un poco en el medio campo para que Kevin Castaño no sufra tanto sin balón, que puede llegar a ser ahí el problema. Y otra cosa que me parece clave, y que lo mencioné al inicio, creo que Marcelo Gallardo tiene que darle obviamente la libertad a Kevin Castaño de poder moverse en esa zona, de poder relacionarse con sus jugadores, con sus compañeros, porque Kevin Castaño es un jugador al que hay que estimularle, hay que darle las facilidades de que él pueda construir relaciones con sus compañeros y además de que sea un equipo que priorice sobre todo lo técnico. Ojo, que esa es otra cosa. Si algo ha hecho Marcelo Gallardo, bueno, el River suyo de la primera era que, valga la redundancia, era que eran equipos que priorizaban mucho la cuestión física, que eran equipos que por momentos tenían una muy buena intensidad alta, pero y que muchas veces, digamos, que apostaban a eso, a ponerse más en el ritmo alto y en la cuestión física. En este caso, y sobre todo por los jugadores que tiene, que me parece importante, creo que Marcelo Gallardo tendrá que, obviamente, construir un equipo en donde la prioridad sea la cuestión más técnica que física, como si lo era en ese River de sus primeros, sobre todo en 2018, 2019, 2017, era un River bastante físico y bastante imponente en ese sentido, pero creo que en este caso los jugadores ya le indican a Marcelo Gallardo que tiene que ser un equipo más técnico que otra cosa. Eso sería todo. Me parece un fichajazo por parte de River Plate, me parece un fichaje necesario para el equipo de Marcelo Gallardo y me parece también un gran destino para Kevin Castaño. Por ahí el pero que tengo es que él caiga en esa estructura sonsa, en ese equipo tan monótono, en ese equipo tan con un ritmo tan cansino, en ese equipo que a nivel tiene muchas falencias. Esa es mi preocupación, que Kevin Castaño caiga en ese equipo, en ese River Plate de Marcelo Gallardo y que no lo potencie. Para mí ahí está la cosita, ahí está la cuestión, pero me parece importante, me parece un buen fichaje tanto por River Plate como por Kevin Castaño. Kevin Castaño viene a una liga argentina que le va a dar más visibilidad y viene a un equipo grande del continente, viene a un equipo que necesita de él y creo que River le puede dar algo más a Kevin Castaño en cuanto a figuración. Fichajazo por parte de ambos. Eso sería todo. Si les gustó el video online, no olviden suscribirse, seguirnos en Instagram, Facebook, TikTok, X y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.